quiero arrancar con esto que Pablo planteaba recién. Me pregunto y quiero preguntarles, si nos ponemos a pensar qué tiene para proponer la derecha, de verdad. Uno le diría, muchachos, ¿qué más van a decir? Porque hay una cosa que tiene que ver con la posibilidad de llevar a la práctica aquello que uno dice. Sobre todo cuando asume una responsabilidad política. Cuando decidís tener un rol político en el Ejecutivo, en el Legislativo, y cuando decidís presidir un club de fútbol. Ojo, acá no tiene que ver con que te guste el fútbol o no te guste el fútbol. Hoy en día las instituciones futbolísticas son una enorme caja. Primero, son una enorme caja. La pasión del hincha, la pasión de los socios del club, dejémoslo por un ratito al costado. El negocio de la barra brava es otra instancia del poder. Las empresas económicas que ponen plata en los clubes es otro sector de poder. Y las tensiones políticas propias, insisto, de muchos dirigentes que le han cambiado el sentido a los clubes, que han hecho de los clubes un trampolín para acceder a instancias políticas mucho más elevadas. Mauricio Macri es el claro ejemplo. Detrás de Mauricio Macri detrás de Doman estaba Mauricio Macri, estaba Patricia Bullrich, estaba Ritondo, estaba Grindetti. Che, Grindetti es de Racing o Independiente, no me quedó claro, no importa. Los hinchas de Independiente creo que eso no les va a molestar mucho. Ahora, en lo concreto, ¿qué tienen para proponer? Porque se dieron cuenta que cada vez que un dirigente de Juntos por el Cambio aparece en un estudio de televisión o aparece en una conferencia de prensa, tienen la solución para todo. Dan cátedra de todo. Arrancan las páginas de los libros de historia de su pasado. Dicen, nosotros no tenemos pasado, y dan consejos. Y dicen, esto es por acá, esto es por allá. Y cuando llegan al poder, en la nación, en la ciudad, en una provincia o en un club de fútbol, no hacen nada. Empeoran absolutamente todo. Y ustedes dirán, bueno, esa es tu opinión, claro, pero los desafío a buscar un antecedente histórico donde cada vez que llegó la derecha a distintas instancias del poder con un discurso destructivo y persecutorio de aquello que se fue, cuando transformaron algo que sea para el bien común, para el bien de la sociedad, para el bien de los socios de un club. Nunca. Me acuerdo, se lo decía recién a Pablo, me acuerdo de la campaña de María Eugenia Vidal, de Mauricio Macri. ¿Saben por qué le pusieron Juntos por el Cambio? Porque primero construyeron, en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, antes también, pero sobre todo en los últimos, construyeron un clima social donde vos tenías una chorra gobernando, una asesina gobernando, donde tenías una inseguridad insoportable, donde tenías unos hechos de corrupción intolerables. Construyeron un clima que era agobiante. Cuando la sociedad comenzó a sentir ese clima que mayoritariamente era instalado por los medios de comunicación, automáticamente dijeron, bueno, si la realidad es toda la porquería que nosotros le contamos que es, tenemos que poner la palabra cambios, porque la necesidad es de cambiar. Si yo vivo en esta mierda, perdón, uso esta palabra porque es la que usan ellos, en este país de mierda, yo vengo a construir otro país. Ahora, cuando llegaron, el trabajador estuvo mucho peor, los jubilados estuvieron mucho peor, la educación estuvo mucho peor, la obra pública fue para los negociados y los amigos de Mauricio Macri, y dejaron el país con un endeudamiento bestial. Bestial. Bien, ¿cómo llega Doman a Independiente? Con el relato de que había que sacarse de encima la gestión anterior. Entonces, claro, más del 70% de los hinchas de Independiente, de los socios, dijeron, sí señor, esta gestión no nos gusta. Vamos, no había propuestas más que las promesas televisivas. Claro, además estoy en televisión. ¿Qué tal? Estaba en un canal prestigioso. Bueno, no es prestigioso, estaba en un canal. Y a partir de ahí empieza a construir un relato, que es fácil. Y el problema no es el relato, el problema es si cuando después tenés que demostrar ese relato en los hechos. Y en 6 meses se tuvo que ir. Le soltaron la mano, te dicen en los pasillos. ¿Quiénes le soltaron la mano? ¿Los mismos que lo pusieron? O quizás están en la semana donde unos a otros se sueltan la mano. Porque Larreta le soltó la mano a Mauricio Macri. Sí, claro que le soltó la mano a Mauricio Macri. Entre otras cosas, porque Larreta sabe, como nosotros lo dijimos acá, y como lo sabe el mundo de la política, que Macri se bajó de la candidatura a presidente porque no tenía votos. No porque era un hombre, un mártir de la política que iba a entregar su vida en un acto generoso para que otros puedan ocupar su lugar. Entonces Larreta le dijo, a ver, ¿por qué si vos no tenés más representatividad social, yo debo responderte hacia adentro del frente de Juntos por el Cambio?
Y lo concreto es entonces que ante la falta de una política a defender y a construir, empieza este juego chiquito, muy chiquito, de empezar a recortarse poder unos con otros. Se llevan puesto todo, los acuerdos de la Ciudad de Buenos Aires, los acuerdos de la Provincia de Buenos Aires, los acuerdos nacionales y hasta un club de fútbol. Todo viene en el camino, todo viene en el oleaje. Pero yo vuelvo a la pregunta central, ¿qué más tienen para decir? No pueden proponerle nada nuevo a la sociedad. ¿Saben por qué? Porque no hay nada más viejo que el odio. No hay nada más fácil que el desprecio. Entonces, todos los discursos se nuclean en torno a eso. Entonces, cuando se llega al poder y como única virtud tenés el desprecio por lo que se fue o el desprecio por lo distinto, más temprano que tarde haces agua. Cuando no tenés una política a defender, ¿qué políticas defiende Juntos por el Cambio? Porque la consigna abierta, vamos a construir una república, un país sin corrupción, una política que no se quede con la plata de la gente. Yo esas frases las escucho desde que era chiquito. ¿Cómo se traduce eso a la política, a los hechos concretos? Entonces, lo que hoy se vive en un club no es un problema del fútbol, es un problema de cómo se construye un relato para llegar al poder y cuando se llega al poder se rajan o los rajan. Me pregunto si esta va a ser la propuesta para este año. Lo miraba Doman, pobre, yo no lo conozco, no tengo nada personal, pero digo, hay que tener un poquito más de responsabilidad, ¿no? Si uno asume una responsabilidad semejante, a los 6 meses decir, no, che, ¿sabes qué? ¿Y saben a quién veo? No los estoy comparando, por favor, pero sí en una lógica de construir imagen política, en Milei. ¿Qué le propone Milei a la sociedad? Frases. Reflexiones sueltas, armadas de Wikipedia. El concepto amplio de libertad, el concepto amplio de república, diría Carrió, el concepto amplio de todo lo que se nos ocurra. Pero después tiene un enorme problema con la palabra praxis. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ninguno de ellos tiene decisión para nada. ¿O ustedes creen que las decisiones las iba a tomar Doman Independiente? Yo estoy más cerca de que las iba a tomar Bullrich, Ritondo, Grindetti o Macri. ¿O ustedes creen que Mauricio Macri tomó las decisiones? ¿O no los tomaron aquellos poderes concentrados de la economía que lo sentaron en la sillón de arriba y le dijeron vos haces esto y haces lo otro? Él se encargó de sus negocios, sí, pero el resto lo dejó a la deriva. Entonces, de verdad, ¿cuántas pruebas necesitamos? ¿Cuántos botones de muestra necesitamos para saber de que la derecha siempre llega a partir de un discurso de odio y de desprecio? No hay más. No hay más. De verdad que no hay más. Cuando nosotros vemos a dos impresentables, se dieron cuenta que la maldad tiene cuerpo, que la maldad tiene rostro, que la maldad habla, que la maldad tiene manos. Si no lo sabían, lo pueden ver. En Viviana Canosa y en Laura Di Marco. Esas dos mujeres que para hacer un programa de televisión, para expresar una idea política, necesitas atacar a la hija de una mujer política, de una dirigente política. Necesitas llegar a ese lugar, no tienen otra cosa. Después vamos a hablar sobre la libertad de prensa con mis compañeros y compañeras, vamos a hablar de qué es la libertad de prensa, vamos a hablar de... Ahora, de verdad, no tienen otra cosa que la promesa falsa, que la acusación falsa, que el odio, que regodearse en el dolor ajeno para acceder a espacios de poder. No tienen otra cosa. No quiero aburrirlos más. Una ecuación que a veces pienso, ojalá la pueda explicar bien. Cuando encontremos a alguien que en la política grande, chiquita, de barrio, de club o los niveles de responsabilidad de todo un país, cuando escuchamos a alguien que crece políticamente porque puede diferenciarse de otro, pero él por sí mismo no puede plantear nada nuevo, desconfiémoslo. Desconfiémosle. No somos aquello que despreciamos, somos lo que hacemos por sobre todas las cosas. Y la derecha nunca ha hecho nada, nada de lo que prometió y nunca ha hecho nada por el bien común. Como nunca mejor puesto que el PRO está el rojo vivo y que el PRO es un infierno. Se le está prendiendo fuego el rancho, en todos lados.
Veamos el informe.